Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Tan vieja como la humanidad, la corrupción parece en sus diferentes manifestaciones acompañar al ser humano o por lo menos a un sector de él en diferentes actividades en las que éste se encuentra involucrado. Recientemente el escándalo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, que ha sacudido particularmente a la región centroamericana, aunque ahora concluyó con la renuncia de Sepp Blatter. También tenemos conmovido el ambiente para hablar sobre este tema, sobre la corrupción, el impacto que ella tiene en las diferentes manifestaciones en los países. Vamos a conversar con José Gabilondo, analista de la Universidad Internacional de la Florida, y desde Guatemala nos acompaña Ricardo Barrientos vía telefónica del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Muchos saludos desde Guatemala. Tal vez, señor José Gabilondo, empecemos por decir Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica, todos los países de la región recientemente han tenido escándalos de corrupción. ¿Cuánto afecta esto la imagen país de cada uno de ellos? Bueno, me parece importante distinguir entre los distintos países porque corresponden a distintas situaciones. Lo que ha pasado en Guatemala, y difiero al colega que sabrá más de eso, es distinto porque se trata de un expresidente que ha sido, ha sido descubierto que fue corrupto, pero Guatemala no es un centro financiero como Panamá. Lo que ha pasado en Panamá tiene otro carácter. Y también yo creo que tenemos que entender lo que hay detrás del discurso de la corrupción, porque mucho de esto obedece la lógica de la política del Grupo de Acción Financiera del Departamento de la Tesorería, el Financial Action Task Force, porque ellos articulan unas normas sobre corrupción, antilavado de dinero, y entonces tienen una lista gris de países que no cumplen. Y de alguna manera eso establece el marco para mucho eso, pero creo que tenemos que tener una visión crítica de los intereses de los Estados Unidos que están detrás de ese proyecto. ¿Usted quiere decir con esto que hay intenciones o segundas intenciones cuando se hacen estas denuncias? Bueno, no solamente segundas intenciones, pero estos delitos tienen un aspecto político. Por ejemplo, mucha de esta corrupción emana del sector de lo que voy a llamar los fármacos indocumentados. Y lo llamo así porque hay toda una polémica sobre la legalización o no del sector de los fármacos. Y yo creo que queda dentro de la autonomía de cada país determinar cómo quieren regular su economía, incluyendo esa economía. Y lo que ha hecho los Estados Unidos es, tienen una agenda, un discurso en que han metido en el mismo saco su política con respecto a la droga, la noción de transparencia, la noción de corrupción. De forma que, por una cosa, también hay que entender que a los Estados Unidos les conviene mayor transparencia porque ellos tienen un sistema tributario muy extraterritorial. O sea, ellos tienen una ley que si tú eres ciudadano o residente permanente, tienes que tributar en cuanto a tus ingresos mundiales. De forma que a ellos les conviene un sistema donde todo es visible. De forma que yo creo que también hay que entender que ese interés también está por detrás de todo esto. Don Ricardo Valdetti, Ricardo Barrientos, perdón, en Guatemala hay un particular escándalo reciente que involucró a la vicepresidenta ya renunciada, Rosana Valdetti. ¿Hay otros casos de corrupción que se estén ventilando en estos momentos? Sí, así es. Efectivamente, todo esto tiene que ver con la presencia en Guatemala desde hace años de una comisión internacional, de un convenio con Naciones Unidas, cuyo mandato es combatir la impunidad y los grupos paralelos o clandestinos, este tipo de estructuras. Y una de las investigaciones que la realizó dentro de la Administración Tributaria y Aduanera. El 16 fue el 14 de abril,
Sorpresivamente, Guatemala despertó con la noticia que las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y esta Comisión Internacional estaba realizando numerosas capturas. Capturaron al superintendente de Administración Tributaria en funciones, a un ex superintendente y está prófugo de la justicia el secretario privado de la vicepresidencia. Luego las investigaciones sugieren que la anterior vicepresidenta pueda estar involucrado. Esto no ha sido demostrado, pero hay fuertes indicios que apuntan a eso y esto obligó a su renuncia. También se ha investigado un caso de corrupción con un contrato con el Seguro Social. Este contrato era para proveer servicios para enfermos renales, servicios de hemodiálisis. Y resultado de este contrato corrupto, se van contabilizando la pérdida de una decena de vidas. Y entonces esto sí que en el caso guatemalteco muestra algo. La corrupción no solamente es pérdida de recursos públicos, no solamente es la comisión de delitos como el cohecho pasivo, activo, el tráfico de influencias, sino que además mata. Se han perdido vidas por corrupción. Alguien cobró una comisión indebida por un contrato y resultaron perdiendo la vida 8 personas y están en grave riesgo una treintena más. En Guatemala ahorita es el ejemplo claro que la corrupción es un asesino. Don Ricardo Barrientos, dentro de lo que usted comentaba antes, ¿qué interés podría tener Estados Unidos en que se ventilen estos casos, por ejemplo, en Guatemala? Bueno, debo insistir que la comisión investigadora no es una comisión que goce únicamente del respaldo del gobierno de Estados Unidos. También goza del respaldo de otros países amigos de Guatemala, como lo es Suecia, como es Noruega, como lo es la Unión Europea, etcétera, etcétera. Es una comisión de Naciones Unidas. En el caso de Estados Unidos sí que hay un interés importante. ¿Por qué? Uno de los digamos, casos de corrupción que está en investigación y que obligó a la dimisión del ministro de Gobernación, el ministro de Gobernación renunció la semana pasada, era para cambiar o modernizar el sistema de control migratorio. Recordemos que los países del llamado Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras, son uno de los fuentes principales en la región centroamericana de migrantes. Entonces Estados Unidos tenía un interés que estos 3 países modernicen sus sistemas de control migratorio. Pero además, permítame interrumpirlo para ir a un corte y ahora que regresemos vamos a profundizar en este tema. Vamos a un corte y regresamos en esta edición de Al Cierre.